¿Cómo les va? 11 de enero del 2023. Dólar 3,59, muy tomador. Eh, Hay una pelea en el peronismo, mejor dicho, en el Frente de Todos, por la autoría intelectual del disparate del juicio político. Entonces los diputados del Frente de Todos dicen no, el juicio político que plantea el presidente no lo vamos a tratar el que planteamos nosotros. Es decir, empiecen de vuelta porque el que plantearon ustedes el año pasado cayó. Muy bien. Juntos por el Cambio impugnó, recusó a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que se llama, lo tengo por acá, Carolina Galliar, por prejuzgar. Si bien la Cámara de Diputados es la Cámara acusadora, vendría a ser el fiscal, tiene derecho a acusar, tiene derecho a decir lo que se le dé la gana una vez que se inicie el proceso, no 3 meses antes. Entonces, si opinó 3 meses antes, su opinión no es equilibrada como para presidir la comisión de juicio político. Deberá tomarse una licencia que asuma la vicepresidenta o el vicepresidente, no sé cómo es esa comisión, pero ella no puede presidir. Lo que plantea una situación reglamentaria complicada para Juntos por el Cambio, pero mucho más complicada para el Frente de Todos, porque se dirime no por mayoría simple. Hay un tema. Eh, Hay un momento en la política en que lo que a nosotros nos parece que está mal, que es incorrecto, que no es lo que nosotros haríamos, si fulano y mengano se juntan, yo no los voto. No vote, señora, le contesto inevitablemente. Vaya y vote al peronismo. Como yo sé que va a terminar votándonos a nosotros, ¿para qué voy a cruzarme en una discusión? Esto no es soberbia, esto es administrar inteligentemente el tiempo. Yo 20 veces he dicho en este medio que es difícil que un candidato, una fórmula, un gobierno, un espacio, nos dé un 100% de satisfacción. Nos tenemos que conformar con bastante menos. Y que la política es el arte de lo posible. Y ahora voy a explicar por qué digo esto. Hay una actitud de parte del presidente del radicalismo de tratar de juntar los pedazos que andan sueltos. Y básicamente los pedazos que andan sueltos, que hasta hace 15 días jugaban para Horacio. Caso Lilita Carrió. Es decir, Gerardo está haciendo lo que normalmente se llama vaciar al candidato de apoyos. No es que va y lo apoya él porque cruza una calle. La política es más sofisticada que cruzar una calle. Él conversa con Lilita porque la quiere traer a Lilita al rebaño nuevamente, que si que no sea un alma libre diciendo cosas por los rincones. ¿Y quién más que el radicalismo tiene ese feeling histórico que le permite a Lilita sentirse de alguna manera comprendida? Lo mejor que le pasó al radicalismo en su historia fue perder por el 2%. ¿Recuerdan esa elección? Porque los radicales fueron a votar a Lilita Carrió
y fueron a votarlo a Ricardo López Murphy. A nuestros comités entraba la gente a pedir boletas de Lilita y de Ricardo. Cuando a mí me dicen en Guillermo nos están pidiendo boletas de Lilita y de Ricardo, llamé a los apoderados de Lilita y de Ricardo y le dije, hablo yo, necesito que me den, no sé, 10.000 boletas. Y las repartí en nuestros comités. Traición, me dijo algún correligionario. No, sentido ciudadano. Muy bien. La gente pedía boletas de radicales que estaban en otras listas, porque los radicales que estaban en la lista 3, que era la lista histórica del radicalismo, no nos representaba. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué voy a actuar? Como actúa la gente del PO, que cuando sacan más de 5 votos se pelean. No, yo abrí el espacio. Y pasados los años razoné que si no hubiera pasado esto, es decir, sacado el 2%, el radicalismo jamás se hubiera sentado a conversar en Juntos por el Cambio o en Cambiemos, nunca hubiera intentado armar una alianza que fue de menor a mayor, porque empezó, ¿se acuerdan? Con De Narváez, con Macri, con Massa, con Ricardito, es decir, ¿qué nos extraña si nosotros lo llevamos a Ricardito a un acuerdo con el Colorado de Narváez, con Massa, con Macri? Nosotros digo el radicalismo. Lo que está haciendo Gerardo es vaciarlo a Horacio. Horacio, hoy el Tata Joffre, al cual voy a referirme en más de una oportunidad en los días por venir, porque está dando información que es mucho más confiable que la información de todos los medios nacionales juntos. Porque hoy la misma información sobre el problema del juicio político en el bloque del Frente de Todos, Infobae lo manejó de una manera, Clarín lo manejó de otra manera y La Nación lo manejó de otra manera. Decir que uno tiene amigos en el Congreso que me contaron más o menos cómo era la justa. Muy bien. El Tata que dice que el enojo de Horacio es que éste, dirigiéndose a Macri, no se decide. ¿Y por qué debería decidirse si él ya dijo que iba a tomar una decisión en marzo, no en enero o en diciembre? Es decir, la patología que informa a Horacio, que le llamó la atención, que se sintió ofendido, que casi se sintió traicionado cuando Patricia dijo yo también voy a ser candidata, se repite ahora. Yo creo que se decida ya. No, no, flaco. La estrategia de Macri la maneja Macri. La estrategia del radicalismo la maneja el radicalismo. Vos tratá de no hacer papelones. Y ponerte duro ahora no te cree nadie porque entre otras cosas el peronismo te ignora. Es decir, el rival para el peronismo, para el kirchnerismo, es Macri, no sos vos. Entonces, acá se puede dar un fenómeno interesantísimo si lo analizamos con tranquilidad. La existencia de el gringo Schiaretti y Urtubey no es una competencia que pueda llegar a ganarnos siempre y cuando nosotros no hagamos una chirinada. Pero si nos mantenemos más o menos con lo previsto, unidos, cómodos, tranquilos, podemos ganar Santa Fe, podemos hacer una muy buena elección en Córdoba o ganarla, mantener las provincias que ya son nuestras, ganar La Pampa, hacer fuerza en Chubut o ganarla, es decir, estamos en una etapa de crecimiento fuera del ámbito de la capital federal porque hay un mundo fuera de la General Paz, que por lo general tiene más votos que la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Es una triste realidad para el porteño. Muy bien. En términos generales, la existencia de esa fórmula va a permitirle al peronismo no kirchnerista, que no es que no exista, existe, alinearse no con vistas a la elección del 2023, con vistas a las elecciones parlamentarias del 2025 y para la elección presidencial del 2027. Es decir, les permite sacarse el cáncer de encima, que es el kirchnerismo y los kirchneristas, y armar un peronismo más ortodoxo, más tradicional, más previsible, si esto fuera posible. El juego cambió. Ya no hay un juego donde los partidos políticos per se arrastran los votos. Nosotros lo descubrimos, nosotros los radicales, de la peor manera. El peronismo nunca le interesó la vida partidaria porque para ellos el partido era la herramienta electoral. Ellos se consideran a sí mismos un movimiento. Por lo tanto, puede haber tipos de izquierda, de centro, de derecha, piqueteros, oligarcas, empresarios. Los une el interés, no los une la ideología. Si hay un partido que no tiene ideología es el peronismo. Eso no sé si es bueno o es malo, simplemente es. ¿Mm? Sigamos con lo nuestro. Grabois, que es un representante de los sectores kirchneristas, que responde solamente al Instituto Patria, hoy salió con los tapones de punta contra Sergio Tomás. Sergio Tomás viene a jugar en una tabla entre Sigefa por Cristina y quédate tranquilo Alberto, a vos no te voy a traicionar. Ambos no le creen ni media palabra. Cristina es mucho más práctica que Alberto, porque tiene más herramientas para volverte loco, y lo sacó a Grabois a que pregunte lo que venimos preguntando nosotros hace rato. ¿Me podés explicar el negocio de la condonación de deuda de tus amigos Vila y Manzano y el otro en Edesur y en Edenor por 60.000 palos? Eso pregunta Juan Grabois. Un tipo que, vuelvo a repetir, reporta al Instituto Patria. Es decir, hay una ensalada en la cúpula del gobierno donde el trío fantástico dejó de ser un trío fantástico y volvieron a ser individuales que tratan de matarse entre ellos. Porque Sergio Tomás no puede explicar este disparate de condonar él deudas. Él no puede condonar deudas que tienen empresas con el Estado. No puede. No está dentro de sus atribuciones por la ley de ministerios. ¿Quién puede mejorar una situación si no van a juicio, en una mediación con la intervención de otros actores interesados, por ejemplo la FIP, etcétera, 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 como son empresas de servicio, los consumidores, y decir, bueno, te voy a dar plazo, y ese plazo vos lo tenés que cumplir a rajatabla, y este favor que te hago me lo tenés que devolver en obras, es decir, me tenés que cambiar transformadores, cambiar cables, torres, etcétera, etcétera. Es posible, pero bajo estas condiciones, no alegremente, porque estuvimos en una fiesta con nuestras mujeres y dejamos que se fuera el barco y te condono 60 y 60. Son 120.000 millones de pesos. No, de dólares. El año que viene la Argentina habrá perdido 1.8 de su PBI porque ya anunciaron que la seca, sobre todo en el cinturón más productivo de Argentina, nos haría perder 14.000 millones de dólares en cereales de todo tipo.
están tratando de salvar el ganado. Si no, el número puede ser mucho más grande y el problema para consumir carne mucho más grave. Capitanich, que es un jugador del kirchnerismo, para que vean cómo son los desórdenes, salió a acusar a todos los gobernadores que siendo senadores o simplemente le dieron instrucciones a sus senadores para votar a los miembros de la corte. Lo gracioso es que Zamora, siendo senador, lo votó a Rosati y a Rosenkrantz. Y ahora inventó una cosa que un juez federal de Santiago del Estero le pide al secretario de Rosati el teléfono. Entonces, cosa que declararon incompetente al toque. El propio juez dijo, todo bien Zamora, pero yo no me quiero suicidar, aún soy un tipo joven. Y se declaró incompetente y mandó la causa como Doropí, donde debe estar. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué está mostrando el Instituto Patria a través de Grabois por un lado y Capitanich por el otro? Están buscando el desorden. Porque después de todo, que Capitanich salga a atacar a los gobernadores y a los senadores que votaron, es atacarse a sí mismo, morderse los tobillos, porque estos tipos van a, son sus diputados que tienen que levantar la mano. Lo que pasa es que saben que no van a levantar la mano y se curan en salud y te dicen, ven, no levantan la mano porque son cómplices de Macri. Como Macri organizó la chirinada de Brasil, como que Macri está atrás de los bolonquis que hay en Perú, donde ya hay 16 muertos en manifestaciones populares, llamarlo de alguna manera. Perú le impidió, le prohibió la entrada a Evo Morales y a un grupo importante de bolivianos. Se tensa la relación entre Perú y Bolivia, que nunca ha sido una relación amorosa, para decirlo de alguna manera. Es decir, Sudamérica está complicada. Inglaterra le permitió a los Estados Unidos vendernos chatarras para que volemos. Lo grave es que el gobierno argentino va a comprar chatarra. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Yo me arreglaría con los pucará. De última compraría tucanos en Brasil, porque lo que tiene que hacer la Fuerza Aérea Argentina es protección de la frontera. Y no se necesita cazas interceptores o cazas bombarderos para proteger la, la frontera. Pero no, la defensa no es mi especialidad. Se lo dejo a los expertos. Por lo tanto, el Tata nos confirma cuál es el origen del enojo de Horacito. Horacito está enojado porque Macri dijo, yo voy a hablar en marzo, no voy a hablar cuando vos quieras, voy a hablar en marzo. Mañana estará en Mar del Plata, seguramente Horacio va a ir, porque si Horacio no va, termina de romper lazos no con Macri, sino termina de romper lazos con el votante del PRO. Hay un problema ahora en Mendoza porque un muchacho del PRO que se llama De Marchi quiere ir por fuera. Es decir, siempre el PRO nos trae al espacio alguna novedad. Yo no opino si está bien o está mal, porque es un tema de Mendoza. Pero un medio se salió a decir que bueno, ahí van a intervenir Morales, Larreta, Pirulo, para ver si lo convencen a De Marchi. A mí me parece que si vos querés convencer a alguien, ponerle a alguien que esté por encima de los que acabas de nombrar. Es un tema del PRO. Tendría que llamarlo por teléfono a Mauricio y decirle, mira, flaco, te estás equivocando. Jugamos adentro, no jugamos afuera. Porque si nosotros permitimos que vos juegues afuera, la mitad del radicalismo va a querer jugar afuera, no compartir nada con nosotros y desaparecimos.
porque con acordar el presidente es suficiente. Después gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales, intendentes, concejales no tenemos por qué acordar. Sin embargo, queremos hacerlo, pero entonces el problema de Mendoza dejen que lo solucionen los mendocinos, porque somos un país federal y lo peor que podemos hacer en Mendoza es llevarle dos porteños a que nos les traten de explicar la cuadratura del círculo. Habrá que averiguar por qué De Marchi quiere jugar afuera. Si está tan bien en las encuestas como él mismo dice, juega adentro y gana las pasos. Pasa que va a ser difícil ganarle a un radical. Ahora, ¿vos crees que si no podés ganarle adentro le vas a ganar por fuera? Eso es falta de oficio, no es maldad. No es que De Marchi sea una mala persona. No, eso es falta de oficio político. Falta de conducción. No tiene conducción al PRO. Ahí tendría que estar Patricia, no Horacio. Patricia diciéndole, dejate de romper los coquitos. Nosotros tenemos un compromiso. Le exigimos a los radicales que lo cumplan, cumplilo vos también. Porque con ese criterio en Entre Ríos le decimos a Rogelio, anda solo, le ponemos una figurita y gana el peronismo. Sin embargo, estamos todos con Rogelio. Y no es que mida mucho más que nosotros, que nuestro candidato. Mide 5 puntos más, pero son suficientes para que sumados nos aseguremos una gobernación, más los diputados, etcétera, etcétera. Yo quería hacer dos comentarios de orden internacional y cierro. Y explico el nombre de este video. China está entrando en un proceso recesivo bastante profundo que tiene que ver con decisiones que se tomaron hace más de un cuarto de siglo. Cuando el maoísmo decidió de que había mucha gente en China y que se generó la política del hijo único. Y el hijo único era hijos, no hijas. Yo recuerdo hace 25 años fotos que realmente eran conmovedoras de lugares que llamaban granjas de nenas, donde los que tenían una hija mujer la abandonaban ahí y la mantenían mientras podían. O trataban de darlas en adopción a gente fuera de China. Resultado, hoy hay más hombres que mujeres. Y encima hay un fenómeno que se dio en China la explosión de la China industrial, es que hoy la mujer dejó el campo, dejó de sembrar arroz y de cuidar chanchos y se fue al campo. Las jóvenes, las chicas. Entonces se fueron a las ciudades a trabajar, en los shopping, en los bancos, en las empresas, las que tienen formación, las que no tienen formación trabajan en fábricas, en esas enormes fábricas que producen cualquier producto y le bajan groseramente el precio porque son manos de obra intensiva y masiva. Por lo tanto, está bajando gloriosamente la natalidad, que en realidad el año pasado no se contó en millones, se contaron en cientos de miles, lo que es una caída estrepitosa. Calculan que para el 2030 van a tener un problema de caja respecto a la cantidad de gente mayor con respecto a los aportantes. Y que para el 2050 este problema va a ser una catástrofe. Esto es planificación humana, como cuando vos planificás para el momento y no planificás mirando el futuro. Irónico, pero es así. Muy bien.
China no podría ir ni siquiera a una guerra, porque si China va a una guerra y pierde 1 millón de hombres, tiene un problema feroz. Porque encima, vuelvo a repetir, las chicas no quieren embarazarse y los varones no quieren tener compromisos, porque su destino, su idea es parecerse cada vez más a Estados Unidos, hacer una carrera empresarial, etcétera, y después, una vez que están económicamente muy estabilizados, pensar en una familia. Según una noticia internacional que a mí me parece muy importante para los consumidores de YouTube y el periodismo, que sigue el affair de los Von Batten venidos a Windsor. Salió una información en un diario europeo, el cual me merece la mayor confianza, que por una indiscreción de una compañía publicitaria, de un funcionario importante de una compañía publicitaria, quedó en claro que la corona, es decir, la casa de Windsor, Buckingham, la institución, la empresa, no la familia, la institución, había comprado y mantenía económica y financieramente no menos de 50 canales de YouTube. 50. Y que para darles un empujón a estos 50 canales de YouTube les habría agregado una cantidad artificial de seguidores a través de bot. En 1 o 2 días va a ser tapa de la mayoría de los diarios del mundo. ¿Para qué? Para matarlo a Henry. Darle visibilidad a Carlos, que es un tipo muy mal visto. El inglés medio no lo quiere a Carlos. A Carlitos, a Charlie, al heredero eterno. Y mucho menos a su mujer, que pasó de amante a casarse con un viudo y ahora quiere ser reina. Todo esto se resume en una novela de Migre. Mire, para la gente de mi edad sabemos de quién hablamos. Si esto Migre viviera, haría una novela de todo esto. Es el hijo maltratado, desplazado, el tipo que no... el más parecido a su mamá. Tanto es así que nadie se molestó cuando dijo voy a ir 3 veces a Afganistán. Porque el príncipe Andrés estaba en un barco de reconocimiento lejos de la zona de combate en Malvinas. No es que estaba desembarcando en Bahía Agradable o en San Carlos. Este pibe peleó, combatió. Llegó al rango de capitán y fue condecorado por acciones de guerra. Pero a mí lo que me llamó la atención, porque esto tiene que ver con el mensaje que nosotros siempre tratamos de dar respecto a la información. ¿Qué necesidad tiene la corona de comprar canales de YouTube? Punto uno. Y seguramente millones de cuentas truchas en Twitter. Punto uno. El reconocimiento que los canales alternativos son importantes y de ellos se nutren los periodistas británicos. Todos los periodistas que tienen esos canales alternativos, porque la BBC no puede salir a pegarle a un príncipe. La BBC es estatal. Entonces utilizan, ya de Sun no le cree nadie nada, entonces crean estos canales alternativos que va a pasar un proceso de tiempo hasta que la sociedad se dé cuenta que son fake. Todos con el mismo discurso. Meghan es mala, Henry es un traidor, o Harry es un traidor, traicionó la marca, la empresa. No hablan de familia. Y el pibe, según lo que dice el libro que escribió, quería tener una familia, quería tener un papá, quería tener un hermano.
Quería que respetaran la memoria de su madre. Nada extraordinario. Ahora, pagarle a 25 canales de YouTube para crear un ataque directo a un tipo que medida su popularidad de las personas de 40 años para abajo, es un tipo extremadamente popular, porque dice lo que la gente piensa. Esto no es una familia, es una empresa. Viven todos de nosotros. Son unos parásitos. Son incapaces de hacer un cero con un vaso. No cumple ninguna función útil. No lo digo yo, lo dice la Constitución de Gran Bretaña. Sirve para recibir al primer ministro, saludarlo y tomar algunas decisiones cuando los comunes y los lores ya la tomaron, es decir, ratificar, no pueden oponerse. La corona viene haciendo papelones desde la época de Reina Victoria, 1800 y pico, desde antes también, o podríamos seguir a los Eduardo, que como no le aceptaban el divorcio, le cortaba la cabeza a la mujer, eso sí, la enterraban en iglesias. El cuerpo y la cabeza juntos, tenían buen gusto. Pero yo lo que analizo no es la corona, que me importa un bledo, sino el fenómeno comunicacional, que significa los medios alternativos para crear una conciencia o una idea una, contraria a uno a favor de otros. A nosotros nos pasa lo mismo, no con los canales de YouTube, nos pasa lo mismo con los canales de televisión, con los canales abiertos, con los diarios, con las radios. Ya no son los medios los que tienen prestigio, son los periodistas. Por eso me acordé de William Penn. La libertad sin obediencia es confusión. Esto sería bueno que lo... Nadie va a discutir que William Penn era era un comunista, ¿no? Ah, gracias. La libertad sin obediencia es confusión, decía el liberal William Penn. Y la obediencia sin libertad es esclavitud. Reflexionemos. Si un radical se junta con una ex radical para sumarla y sacársela a un tipo que nos va a vender en cuotas a masa, está mal, los confundidos somos nosotros. En política, robarse los dirigentes es parte de la vida misma. Y Lilita algún prestigio aún le queda, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Medida tiene un 14-15% de imagen positiva, teniendo un 20-25%, y que en campaña, dejándola hablar, qué sé yo, estos números pueden subir. Con una boleta ganadora, en un espacio ganador. ¿Y usted para quién se cree que trabaja el radicalismo? ¿Para la reta? La reta tiene un negocio personal con un tipo que hace 4 años era peronista, Martín Lustó, o 5 años, no sé cuánto. Que está más preocupado por su pelo que por la ideología. Seamos libres, tengamos libertad, pero obedezcamos ¿a quién? Al sentido común. Nuestro jefe tiene que ser el sentido común. El que nos mande debe ser el sentido común. Esto nos puede ocasionar que antes de responder tengamos que pensar. Y pensar nunca está de más.
Es más, hace bien pensar. Los quiero mucho, los veo mañana. Un abrazo.